Bueno, muy bien, con sensación térmica de 7 grados 4 décimos, cielo más bien despejado, diría, a esta hora de la mañana, y lejos de lo que había sido el pronóstico que planteaba después del impacto de la tormenta en Mar del Plata, que hay que decirlo dentro de todo fue bastante leve, bastante leve. Una jornada de días posteriores, incluido el de hoy, con otra característica climática que la que tenemos en este momento presente. Bueno, estamos comenzando este encuentro y básicamente hay que citar algo. Pass away para el ex juez Ollarvide. Ayer alguien decía, tratando de ser cuidadoso, pudoroso, pensando que cada vez que alguien fallece legítimamente tiene que haber personas afectadas. En líneas generales pensamos que es así, que la muerte no hace bueno a nadie, y es cierto esto, ¿no? Esta idea de que en el momento de que concluye la vida, todo se vuelve o se revisa de otra manera. Ollarvide fue un sujeto realmente siniestro, una muy mala persona, un tipo que logró y evidentemente acumuló secretos del poder que le dieron impunidad hasta el último día de su vida. A la hora de la verdad, como a tantos otros, como a tantos cientos de miles ya en la Argentina, desafortunadamente, el COVID, en definitiva, terminó provocando su fallecimiento. COVID que en la Argentina está teniendo o llevando a una suerte de comportamiento o pauta extraña. Todos los días al inicio en redes sociales subo el parte cotidiano, un extracto del parte cotidiano que revela que cada día hay menos camas de unidad de terapia intensiva ocupadas. Está en discusión en el mundo si el criterio que hay que tener para llevar adelante la situación con respecto de cómo mirar el esquema general de la pandemia es por la cantidad de casos o por la cantidad de camas ocupadas. Empieza a instalarse una idea que esto hay que mirarlo en función de lo que ocurre en el sector sanitario a la hora de medir las necesidades para poder atender esta cuestión. Obviamente que cualquier revisión que se haga al respecto de lo que ocurre, sin poder por ello excluir los dolores inmensos que hemos estado atravesando y que seguramente habrá que seguir atravesando en más de un sentido frente a un virus que ha mutado y que tiene capacidad de mutar, con una ciencia que viene corriendo a una velocidad extraordinaria, intentando estar a tono con lo que efectivamente la humanidad necesita, porque pensemos qué hubiera pasado si todos estos esquemas no se hubieran podido desarrollar hoy con la velocidad que la ciencia tiene y da respuesta. Claro que todos los días ocurre algo. Ahora, por ejemplo, hay un lote de las vacunas de Moderna que fueron envasadas en España, que están bajo cuestionamiento en Japón. ¿Por qué? Porque de las personas que lo recibieron hay 2 que han fallecido. Inmediatamente esto es una diana, es un toque, y dicen, bueno, paremos todo, revisemos todo. Todo parece indicar que en ese lote de vacunas que salió desde España hasta Japón, cuando menos en 2 de esos lotes pequeños, habría un elemento extraño allí, que serían elementos o filamentos o pequeños filamentos de acero. Es una cosa bastante rara, muy técnica para explicar. Desde ya que esto va a dar curso a todos los que están decididamente en contra de lo que está ocurriendo. Es decir, los que dicen, bueno, no, la vacuna no, o como decía una abogada cordobesa, sometida a fuerte cuestionamiento en el programa de Seigman anteanoche, que está representando a empleados estatales cordobeses que se niegan a volver a la actividad presencial y dicen, nosotros no nos vamos a vacunar, la abogada incluida, hasta que esto no tenga un conforme de que ya no es experimental. No es la posición mayoritaria en la Argentina. La Argentina tiene una buena actitud vacunatoria general por parte de la población. Lo que está fracasando y sigue fracasando es el proceso vacunatorio en la Argentina por apropiación que ha hecho la conducción política actual del mismo. Pero esto es todo muy dinámico. ¿Por qué? Bueno, porque no se habla, no se dice en voz alta, pero por ejemplo, se está planteando para el próximo 12 de octubre en Mar del Plata una gran movida cultural y de entretenimiento que de alguna manera refleje bueno, acá estamos, volvimos a la normalidad. Normalidad sería que efectivamente exista, como está en proceso de investigación y desarrollo, una serie de mecanismos. Por ejemplo, se está hablando que la vacuna de Pfizer podría llegar a ser de una aplicación distinta. ¿Cómo sería esto? Bueno, en vez de ser un inyectable, sería algo que se podría aspirar como si fuese un polvillo común.
Y hay mucha evolución de este tipo de cuestiones que seguramente las vamos a ir viendo con más firmeza de acá a fin de año. Lo cierto y lo concreto es que el dolor en la Argentina está absoluta, total y completamente extendido. Esto es un dato claro. Esto es un dato que no aparece en las encuestas, pero forma parte de lo que nos ocurre cada día. En un año que es absolutamente clave y es un año absolutamente necesario de que tengamos la mayor conciencia cívica que de nosotros mismos pueda salir. Y algunas cosas se están empezando a dar vuelta. Es decir, ayer, por ejemplo, en el programa A Dos Sobres, que conduce Marcelo Bovelli, con esa idea de hagamos el cruce de dos opuestos para que haya mucho ruido, mucho grito, mucha tensión y en definitiva el público no entienda nada, pusieron en una misma mesa a Martín Tetaz y al dueño del banco Credit Corp. Algunos que me estén escuchando pueden decir, no, pero escúchame, yo soy socio del Credit Corp. Hijo mío, no habrás nacido el 28 de diciembre, pero se parece bastante. El Credit Corp es un banco que lo maneja el Partido Comunista, tiene una estructura de financiamiento de los soportes intelectuales del Partido Comunista a través del Fondo Movilizador de Fondos Cooperativos, y si no perteneces a la runfla de la autocracia del PC en la Argentina, nunca vas a tener un alto cargo. Podrás ser socio, podrás integrar los consejos de consulta internos de cada seccional, pero no vas a ser nadie nunca. Ahí estaba Carlos Heller. Carlos Heller, que lo odia a Mauricio Macri, desde que Mauricio Macri le ganó la elección a él y a quien era el presidente de Boca. Boca tenía un presidente que era el señor Alegre, de una empresa constructora muy importante, que hay que recordar que en los 80 formó parte de la UTE que construyó los balnearios en Punta Mogotes y que un buen día desapareció de Mar del Plata y dejó un tendal de impagos que hizo un desastre en esta ciudad. Bueno, Antonio Alegre y Carlos Heller. Carlos Heller tenía el negocio del financiamiento de los pases de jugadores. Generalmente los clubes hacían el tema del pase, se anunciaba, bueno, se pagó X plata, bueno, parte de eso eran o documentos o eran cheques, etcétera. Todo eso se negociaba a través de Heller, que manejaba una mesa de dinero que estaba vinculada a todo el tema. Cuando llega Macri, que le gana, se gana el odio de Heller de por vida, claramente, porque entre otras cosas Macri rompe con todas esas estructuras corruptas que manejaban estos tipos ahí, o quizás no eran corruptas y eran cuestiones de negocios, pero que corrían por izquierda, todo en negro, etcétera, etcétera. Heller tiene mucho que ver con todo lo que nos ha ocurrido. Me dicen que en una de las entrevistas que dio Ricardo López Murphy en los últimos días, estuvo entrevistado por Ernesto Tenenbaum. Tenenbaum, el tipo que cree que la pornografía infantil no es un delito, que no es un problema, y que hace de mal un tipo que está mirando pornografía infantil. Tenemos el registro, el audio, alguna vez lo hemos compartido. Y en un momento, esto lo rescato de cosas que se publican en Twitter, claramente, López Murphy le dice, bueno, a mí me dicen que usted tuvo mucho que ver con que yo no pudiera pujar por la presidencia. Bueno, Tenenbaum era parte, junto con Slotoviazda, ya no está entre nosotros, de una estructura que operaba desde América, el Canal América, que en ese momento estaba integrado por otra estructura de poder distinta de la que tiene hoy, y fueron actores centrales y muy fuertes en la demolición y el acoso a la figura de López Murphy, cuando López Murphy tenía todas las condiciones para haber sido el segundo detrás de Carlos Menem en esas extrañas elecciones que luego le dieron a Néstor Kirchner la oportunidad de ser presidente de la Argentina con el 27% de los votos, ¿no? Una historia que podría haber sido muy distinta. Pero este grupo estaba realmente y literalmente endemoniado. La Nata también tiene sus culpas allí. No fue Tenenbaum solamente. ¿Y quién eran los dos fuertes financistas de estos espacios? Prácticamente la tanda era de ellos. Era tanto el Banco Credit Corp, Fondo Movilizador Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y ¿quién? La provincia de Santa Cruz. Es toda una historieta para contar. Hubo mucha plata puesta, y se hizo un proceso de demolición fenomenal. 2 o 3 años después, ya cuando estaba separado ese grupo, Tenenbaum, en un programa que se llevaba adelante con Slotoviazda, le dijo a López Murphy, yo realmente lo llegué a odiar a usted,
pero debo pedirle disculpas. No sé si eso se habrá retratado en esto. Porque claro, es necesario que algunos asumamos el contar la película o el recordar la película, porque si no parece que vivimos en fotos y las cosas son desprendidas unas de otras. En el día de ayer, en el cruce con Martín Tetaz realmente, debo decir hoy, chapó, cerró su participación, que fue notable, porque eran datos, que seguramente a la inmensa mayoría de la audiencia no le quedó nada, salvo la idea de que emiten a expuertas como locos, y finalmente se quitó el saco y tenía puesto una remera con una inscripción A pero Macri, ¿no? Que ya algunos, yo lo subí hoy más temprano, y algunos están pidiendo, ¿dónde está esa remera? Bueno, comprate una remera blanca o hacela imprimir, o comprate una remera negra e imprimirla en letras blancas, pero el A pero Macri me parece que va a ser un grito de respuesta muy fuerte. De hecho, en algunas páginas donde se hacen revisiones al respecto de cuestiones que han ocurrido, se muestran cuentas de Twitter de seguidores del kirchnerismo que lo dan por derrotado a Heller. Ya a nadie le va a importar ni un dato ni el otro, ni los datos que volcó Tetaz, ni las respuestas de Heller, sino que lo que va a quedar, y está y quedó, es ese momento, ese acting, que fue muy fuerte realmente en términos políticos. En lo local tenemos que decir que está detenida la persona que conducía la Ford Ranger que le quitó la vida al señor Corbalán, para no hablar de trapito. El señor se llama Jonathan Corbalán, está detenido, es el hijo de una persona que tiene un puesto que es muy concurrido de frutas y verduras allí en la zona de Sierra de los Padres. La camioneta fue ubicada en recorridas hicieron recorridas, consultas a talleres. Alguien, en definitiva, dijo, no, sí, acá vinieron, me pidieron esta reparación de una camioneta, de una Ford Ranger. Se hizo el seguimiento, se averiguó quién había comprado el repuesto y finalmente se llegó a esta persona que ya está detenida y seguramente hoy será puesta a derecho. El que fue puesto a derecho en el día de ayer es quien le quitó la vida al responsable de uno de los hechos de secuestro más resonantes que hubo en Mar del Plata. Recordamos, esta persona tenía una condena. En el contexto de esa condena, aprovechando la situación del COVID, le dieron la detención domiciliaria. El lugar que lo asesinaron estaba a 8.5 kilómetros del lugar donde tenía que estar en detención, ¿no? Bueno, fue ubicada esta persona, está detenida y fue puesto a derecho ante la fiscal interviniente, que es la doctora Florencia Salas. Veremos qué resultado tienen estas cuestiones. Pero quizás lo más importante que ocurrió en las últimas horas fue que en esta convocatoria, en la que los concejales del Frente de Algunos Todos pusieron tanto énfasis, finalmente el titular de seguridad de la comuna concurrió, se mostró a favor de la declaración de emergencia de seguridad, cosa que los dejó muy extrañados, y en verdad lo que creyeron que iba a ser una tormenta que iba a caer sobre la actual administración apenas fue una garúa finita poco molesta. Ya continuamos.